Buenos días. Bueno, muchas gracias a la organización, a Hereford, por haberme invitado a participar. Si bien las transparencias están en inglés, voy a hablar en español, así que bueno, disculpen, pero bueno, es un poco cómo vamos a hacerlo. Originariamente la idea era presentar evaluaciones genéticas en esta nueva era genómica. Como en las charlas que estuvieron anteriormente, algo han introducido, pero bueno, como ustedes saben, lo que ha sido el mundo de predicción de valores genéticos ha estado cambiando en los últimos 7 u 8 años, donde la genómica ha ingresado muy fuertemente en algunas especies o razas más fuertemente que otras, pero bueno, vemos que tenemos que de alguna forma adaptarnos en lo que son las evaluaciones para seguir prediciendo. Y para empezar, siempre empiezo con esta transparencia, porque los que trabajamos en mejora genética animal, en realidad nos interesa tener estimaciones de mérito genético de los animales para poder hacer selección, para usarlos como padres, de alguna forma de ir mejorando o cambiando la tasa de ganancia que estamos observando a nivel de nuestros rodeos. Y esos valores de cría o esas estimaciones de méritos genéticos los vamos a ver expresados como EPDs o como combinaciones de EPDs, ya sean índices de selección. Y para eso las evaluaciones genéticas han cumplido un rol fundamental. Hoy veíamos desde los años 82, 87, que las evaluaciones, por ejemplo, del BRIDPLAN viene trabajando con el concepto de integrar lo que es la información fenotípica, la información de registros de performance, junto con lo que son la información de pedigrí, para justamente predecir valores de cría que luego son los que vamos a estar utilizando, como decía, ya sea en índices o directamente. Y eso ha tenido grandes avances y bueno, uno puede ver distintos ejemplos, como por ejemplo algunas fotos de pollos en donde claramente vemos lo que era un pollo 50 años atrás a lo que son los pollos de hoy, o como mostraba Dorian Garrick, lo que han sido las tendencias genéticas, por ejemplo, en algunos de los caracteres de peso destete o peso al año. Y bueno, ¿qué estamos haciendo con esto de las evaluaciones? Si bien son procesos estadísticos complejos, en definitiva lo que queremos es poner todo junto lo que son mediciones de performance tomadas en los rodeos con lo que son información de genealogía. Y bueno, esas informaciones genealógicas, y ahora vamos a ver, tienen un rol fundamental porque bueno, hay animales que se van a parecer más que otros entre sí y eso es un input muy importante a la hora de poder predecir esos valores de cría. Y generalmente estamos hablando de largas poblaciones muy grandes, no es el caso nuestro acá en Uruguay, pero bueno, estas metodologías han sido desarrolladas en países donde las poblaciones que están bajo control tienen millones de animales y eso le da un problema computacional, si se quiere, que parte de los problemas, como veíamos en las charlas anteriores, de una forma u otra se vienen solucionando. Para ir rápidamente, y esto muchos de los conceptos han sido repetidos anteriormente, pero bueno, lo importante es que tenemos estimaciones de méritos genéticos y tenemos errores de predicción que lo podemos representar como lo que son los valores de precisiones o accuracy en inglés y que generalmente en el caso particular de la raza Hereford y muchas razas cárnicas, el concepto que tenemos es el VIF accuracy, o sea, un error de cuán bien estoy yo prediciendo ese mérito genético y que bueno, eso va a depender de la cantidad de información que vamos a estar utilizando. Y una de las formas que tenemos, y acá voy a ser muy sencillo, muy concreto, ha sido, porque ya los han mencionado los otros que han presentado, es el uso de la selección genómica. ¿Y por qué? Bueno, porque claramente la selección genómica nos va a permitir estimar esa precisión con la cual estamos haciendo predicciones de méritos genéticos y nos va a permitir a su vez tener esas precisiones o predicciones con muy alta precisión muy temprano en la edad, de manera de que no tenemos que esperar, por ejemplo, 5 o 6 años en el caso de producción lechera, que es donde mayoritariamente yo me desarrollo, para, por ejemplo, tener un valor de cría para un toro para producción de leche. Entonces, de esta forma nosotros estaríamos acortando muy drásticamente lo que son los intervalos para los cuales tenemos que esperar para tener un valor de cría muy preciso y podemos estar haciendo selección. Y esto claramente ha sido lo que ha revolucionado lo que es la selección genómica y uno de los objetivos de la charla es tratar de ver cómo podemos incorporar esta información genómica en lo que son las actuales evaluaciones genéticas.
Por ejemplo, y más tarde lo vamos a ver con otras charlas, ¿dónde vamos a tener alto impacto? Bueno, van a ser características, por ejemplo, que tenemos medición en un solo sexo, como por ejemplo habilidad materna, o en el caso de producción de leche, es aún más claro y obvio, o características que están expresadas muy tarde en el tiempo, por lo cual tenemos que esperar, como decía en el caso de producción de leche, que los animales cumplen una lactancia para poder recién tener una predicción de un mérito genético de los padres, o características de carcasa para los cuales necesitamos tomar mediciones en animales que están siendo faenados, por lo tanto no vamos a tener. Y como la charla que va a venir a posterior, cuando estamos hablando de enfermedades o resistencia genética a enfermedades, donde también seguramente son mediciones costosas de realizar, y bueno, como bien hoy Gabriel decía, existen otros tipos de experimentos o rodeos a los cuales se puede hacer ese tipo de mediciones más costosas. Y en todos estos lugares es donde la selección genómica tiene un alto impacto, y fundamentalmente ese alto impacto va a ser por ese gran aumento en la precisión para hacer la predicción de los méritos genéticos. Y para eso usamos marcadores moleculares. La charla de Don Berry nos indicó bastante y nos inició bastante en qué son esos tipos de marcadores. Y bueno, muy rápidamente lo que quería mencionar es que esos tipos de marcadores, como él bien lo decía, nos permiten, además de hacer selección genómica, por ejemplo, estar testeando parentesco. Y esto es algo bastante importante, porque esos parentescos luego son los que utilizamos como input para hacer las evaluaciones genéticas, o también nos puede servir para hacer descubrimiento de parentesco, y esto, por ejemplo, en el caso de rodeos con varios toros trabajando a la vez, en donde uno sabe que bueno, uno de esos toros fue el que dejó la descendencia, pero no sabemos cuáles. Y estas informaciones de marcadores moleculares nos pueden permitir. Tal es así que ICAR, que es una organización internacional que se dedica a lo que es la registración animal, está durante estos años desarrollando lo que es un servicio de intercambio de genotipado solamente para lo que es identificación y parentesco y descubrimiento. Y existe un grupo de trabajo trabajando en la actualidad que justamente están buscando cuáles son, que está integrado por varios investigadores referentes de distintos países, que lo que están es desarrollando cuáles son las listas de esos SNPs o esos marcadores moleculares que debemos incluir para poder luego tener listas de marcadores para hacer verificación de parentesco, así como para hacer de descubrimiento de parentesco o asignación. Y a su vez otro tipo de marcadores a los efectos de, bueno, si bien tenemos hoy por hoy marcadores del tipo de SNPs, que son los que más abundan en los chips, existen otros marcadores que se usaron antiguamente para hacer parentesco, y entonces también existen otras metodologías de imputación que nos permitirían utilizar esa información de microsatélites y luego poder imputar y poder hacer comparaciones con otros animales. Menciono esto porque muchos laboratorios que se dedican a hacer pruebas de control de paternidad, este es un servicio que ICAR va a estar poniendo a disposición de las sociedades y de los laboratorios, y a su vez va a permitir hacer un intercambio de material que ahora no vamos a estar hablando de 20, 30 microsatélites, sino generalmente estaremos hablando de los miles de marcadores. Como Dorian mostraba, cuando estamos haciendo esos chequeos de parentesco, básicamente nos manejamos que estamos viendo cuáles son los conflictos mendelianos. Nosotros sabemos que si tenemos una progenie que tiene AA, o sea, y su padre contiene CC, sabemos que ese padre no es posible haber sido, porque no hubo ninguna forma de transmitir esa C a su descendencia. Por lo tanto, si tenemos una serie de marcadores, y estamos hablando de cientos, podemos de alguna forma estar contabilizando cuántos conflictos tenemos, y de una forma muy sencilla uno puede decir si bien ese padre-hijo es válido o madre-hijo, o podemos, como en este caso, buscar cuáles son en 3 posibles padres que estuvieron trabajando, cuáles son el padre que estaría siendo el padre de ese posible descendiente. Esta es una de las posibilidades que la selección genómica, y Berry se dedicó más tiempo a explicar con otros detalles. Y el otro de los aspectos que nos interesa y que nos afecta principalmente en lo que es la selección genómica es que, bueno, estos marcadores los que nos están permitiendo tener es relaciones de parentesco, y ahora vamos a entrar a ver un poco más en detalle, mucho más precisas a lo que son las relaciones de parentesco que tenemos en información en el PDI. Si tenemos un PDI tradicional, y estas son transparencias tomadas de luz en Estados Unidos,
que han sido de los grupos que ha empezado a trabajar muy tempranamente en lo que ha sido la selección genómica, y estas transparencias me sirven para un poco de poner mostrar cómo una de las formas de entender la selección genómica. Entonces tenemos un pédrigue tradicional con sus abuelos, padres y el individuo, pero podemos pensar en un pédrigue genómico en donde lo que tenemos son cómo ha sido la herencia de abuelos a padres y de padres a hijos, en donde, por ejemplo, vemos que en este caso este individuo acá, esta copia de ADN, no contiene ninguna de estas copias de acá, producto de esa herencia o esa segregación mendeliana que estamos haciendo cuando están seleccionándose. Sin embargo, como podemos ver, este individuo acá, la copia que obtuvo, sí representa un porcentaje de cada uno de los ancestros para acá. Y eso es una forma muy esquemática de verlo, si estamos haciendo así. Luego nosotros no trabajamos con esos colores, trabajamos con números, y esto es un poco por qué la bioinformática y la estadística entran en esta parte. Y bueno, terminamos trabajando con lo que son copias de cantidad de alelos, por decirlo de alguna forma, y esto es lo que podemos representar luego en matrices de relaciones. Entonces, si tenemos un pédrigue, este es un toro lechero, que tiene sus padres y sus abuelos, y si asumimos que sus descendientes no están relacionados, cuando uno habla de relaciones de parentesco, lo que termina viendo es una matriz de este tipo, que lo que vamos a tener va a ser unos en la diagonal, o sea, es el parentesco de él con sí mismo, y lo que vamos a tener es el parentesco de él con sus padres y con sus abuelos. Como decíamos que estos estamos asumiendo que no están vinculados los abuelos, uno espera que en promedio contengan 50% del padre y 50% de la madre. Pero bueno, esto no ocurre en la vida real porque primero los abuelos generalmente van a estar relacionados entre ellos, o sea, va a haber ciertas relaciones de parentesco, por lo tanto estas matrices se vuelven un poco más complejas y vemos otras cantidades de números. Entonces ya en la diagonal no vamos a esperar encontrar unos, o sea, esto lo que va a representar es qué cantidad de consanguinidad ese individuo tiene, y vamos a ver que tenemos valores que difieren de los valores esperados en ausencia de consanguinidad. Bien, esto es una relación de parentesco que estamos utilizando las genealogías que están registradas, por ejemplo, en los libros genealógicos. Pero como decía anteriormente, si nosotros podemos de alguna forma utilizar esa información que existen en los paneles de chips o en los marcadores para hacer vamos a decir, matrices de distancia entre animales, podemos llegar a tener estas matrices de relaciones genómicas que se van a parecer muchos a las matrices de relaciones basadas en el pédrigue, pero como que vemos tenemos diferencias. Y estas diferencias es lo que cuando yo anteriormente hablaba de que tenemos relaciones de parentesco más precisas que cuando estamos hablando de relaciones de parentesco en el pédrigue. Por lo tanto, volviendo a estas evaluaciones genéticas que anteriormente decía, cuando hablamos de que tenemos relaciones de parentesco, lo que estamos diciendo es que vamos a construir ciertas matrices que le voy a llamar A, pero que bueno, existen ciertas reglas, que eso es en definitiva lo que la evaluación tanto de Breedplan como la de otros centros que hacen evaluaciones genéticas terminan construyendo, y la metodología o distintos investigadores han hecho posible, mediante ciertas reglas que hoy por hoy son de fácil uso y de común uso para todos los que hacemos este tipo de trabajo, poder generar este tipo de relaciones muy simplemente leyendo registros de pedigrí. Luego, no voy a entrar en detalle lo que es esta metodología, pero bueno, aplicamos modelos animales, multicaracteres, etcétera, donde combinamos lo que son la performance o los registros productivos con estas relaciones de pedigrí. Ahora bien, si nosotros podemos calcular relaciones de parentesco basados ya no solo en el pédrigue, pero sí basados en la información molecular, vamos a tener otros elementos, o sea, tenemos nuestros marcadores de SNPs y vamos a tener esas relaciones de parentesco que van a ser más precisas. Por lo tanto, yo puedo sustituir, porque no tenemos toda la población genotipado, o sea, sería algo, primero porque no tenemos acceso a material biológico de animales que ya no están, y segundo por un tema de costos. Y bueno, podemos de alguna forma combinar estas dos fuentes de información, que son fuentes básicamente de relaciones de parentesco, y podemos utilizar una nueva matriz de parentesco o unas nuevas relaciones en las cuales algunos de ellos van a ser más precisos, pero ese incremento en precisión se va a distribuir en lo que es toda la población que esté vinculada. Y por lo tanto podemos aplicar una metodología de evaluación genética como la que estamos aplicando en la actualidad con un BLAP, y esto es lo que nosotros le llamamos Single Step y fue parte de lo que ha sido mis estudios de desarrollo de doctorado, y fue lo que lo propusimos. Y Single Step un poco hacía referencia a que, bueno, si bien algunas evaluaciones genómicas incluyen varias etapas, en esta etapa estábamos haciendo una sola etapa. Un poco de eso ahí. Por lo tanto, el resultado final de esta evaluación genética va a ser EPDs o estimaciones de méritos genéticos con sus correspondientes estimaciones de precisión.
Por lo tanto, ¿qué es el single step? Bueno, es una evaluación unificada, pero ahora en vez de utilizar información de pedigree y información de datos, a su vez tenemos un tercer componente que va a ser la información molecular. Y formalmente fue presentada por el año 2009, y esto no es para entrar, pero bueno, son las ecuaciones de los sistemas de solución, pero bueno, es solamente para tener que bueno, lo que estamos haciendo es cambiando una de las matrices que teníamos en las evaluaciones genéticas tradicionales. Por lo tanto, en esos momentos, cuando estábamos desarrollando esto, lo que veíamos, y bueno, la Universidad de Georgia ha sido proveedor de software para evaluaciones genéticas, este tipo de cambios nos permitía hacer muy poco cambio, o sea, solamente por tener un nuevo componente y poder incluirlo en los programas actuales de evaluación, donde teníamos otras, ya teníamos evaluaciones genéticas que podían funcionar. Y esto lo veíamos importante porque no solo podíamos estimar valores de cría, pero sino también podíamos estimar lo que son componentes de varianza, o sea, cuáles son las correlaciones genéticas entre caracteres o las heredabilidades, etc. Y dado que teníamos paneles o paquetes de software para hacer este tipo de análisis, esto era posible extenderlo a cualquier programa de mejora genética que estuve hablando, donde si, por ejemplo, estuviésemos hablando de caracteres, o modelos multicarácter o modelos umbrales, como son el caso de facilidad de parto, o modelos donde tenemos factores maternos o de regresiones aleatorias. Por lo tanto, esta fue la primera implementación. Si bien hubieron varios trabajos que se presentaron, la primera presentación formal involucró una evaluación genética a gran escala, y eso era uno de los puntos importantes que nosotros queríamos hacer. Y acá trabajamos con datos de la raza Holanda en Estados Unidos, trabajando con calificación final. Y bueno, era una evaluación de gran tamaño, estamos hablando de más de 10 millones de registros fenotípicos, o sea, que eso involucraba más de 6 millones de animales, y a la hora de poder predecir esos valores genéticos, estábamos hablando de 9 millones de animales. Pero bueno, esto tiene ciertos incrementos y partes de las operaciones que estamos haciendo tienen ciertos costos, entonces era un problema de que, por ejemplo, acá vemos en la medida que aumentamos el número de animales, aumentamos en forma exponencial, y esto era una de las limitantes que teníamos. Pero bueno, y esto lo quiero traer a cotación porque bueno, si uno ve la población americana, que quizás es la población que más animales tiene genotipados en la actualidad, estamos arriba del 1.000.000 de animales, y uno ve cuál ha sido el incremento. Esto 901 fue el del año 2009 en enero, y cada uno son las evaluaciones que se hacen en forma secuencial. Como podrán ver, hay un crecimiento exponencial muy grande en lo que son la cantidad de individuos genotipados, y esto tiene importancia a la hora de hacer las predicciones. Recientemente se ha publicado un método que, bueno, que en cierta forma tratamos de simular cuáles han sido esos aportes que ha hecho Henderson en lo que es la mejora genética animal, con sus formas de trabajar y crear relaciones de pedigree, y ahora tenemos un método que nos permite generar esas relaciones, ahora ya no solo para el pedigree, sino también para lo que es la información genómica, y no voy a entrar en detalles, pero bueno, es parte de lo que nos está permitiendo hoy poder llegar a tener evaluaciones, grandes poblaciones, o sea, evaluaciones de gran tamaño, como por ejemplo en el caso de Aberdeen Angus americano, en donde hoy en la actualidad, y esto es un trabajo publicado del año pasado, estaban arriba de los 80.000 animales genotipados, y es posible generar estas evaluaciones en forma rutinaria. Y por otra parte, lo otro que queríamos mostrar es, en el caso esta es una evaluación también trabajando con Orlando, y eso hay una tradición de Orlando con la Universidad de Georgia por el acceso a los datos, que estamos hablando ya, si bien no estamos prediciendo los 1.000.000 de animales, al momento que estamos haciendo el análisis, disponíamos de 500.000 animales genotipados. O sea, esto tiene un costo extremadamente grande, y bueno, una de las poniendo, vamos a decir, toda esta metodología de evaluación genética, hoy por hoy es posible tener sistemas de evaluación genética que permitan estar trabajando con este tipo de cantidad de registros y de animales. Por lo tanto, ya se habló mucho de lo que es el single step. El single step no es ni más que una evaluación genética, pero que bueno, que ahora considera otro componente más, y que esa información genómica la vamos a representar como mejores relaciones de parentesco o relaciones de parentesco más precisas. Y es una evaluación genómica que tiene un pequeño componente en lo que son las evaluaciones BLAP que tradicionalmente estamos utilizando. Y para terminar, seguramente ya estamos hablando hoy de evaluaciones genéticas tradicionales, pero que ya no solo incluyen, como decía en mi primera transparencia, la información fenotípica y la información de pedigrí, sino también están haciendo uso de lo que son la información genómica. Así que con esto termino y muchas gracias.
Chao.